Hablamos del aparato circulatorio. El aparato circulatorio se compone de tres sistemas principales. Sistema cardiovascular, que es el que vamos a describir en esta clase, corresponde al corazón y a los vasos sanguíneos. Sistema hematológico o tejido sanguíneo, que a manera de resumen incluye a la sangre y a los elementos formes. En la sangre vamos a encontrar principalmente el plasma, que el plasma tiene sobre todo agua, ¿no? Proteínas, ¿no? Factores de coagulación que se van a encontrar ahí, mientras que los elementos formes corresponden a la línea blanca o leucocitos, que son los glóbulos blancos, línea roja, que son los eritrocitos o hematíes, y los trombocitos, que realmente no son células, son fragmentos de una célula más grande, también llamados plaquetas. Este tema del sistema hematológico se detallará más en el módulo de histología, en el tema de tejido sanguíneo. Entonces aquí sencillamente vamos a mencionar, ¿no?, el contenido del sistema cardiovascular. Y finalmente el sistema linfoide o linfático, que abordaremos en la siguiente clase, hablando de los vasos, nódulos linfáticos y los órganos linfoides primarios y secundarios. Vamos a enfocarnos en esta clase en el sistema cardiovascular. Aquí vamos a estudiar al corazón, con atrios, ventrículos, y a los vasos sanguíneos, que básicamente son tres: sistema arterial con sus ramificaciones, capilares, y sistema venoso con sus ramificaciones. Vamos a comenzar con el corazón. Lo abordaremos en esta clase de manera muy general. Ya los detalles específicos de su anatomía se abordarán en el módulo de tórax. El corazón, bueno, está en el tórax, en el mediastino medio, está inclinado hacia la izquierda, y funciona como dos bombas musculares, una bomba o corazón derecho y una bomba o corazón izquierdo. Al corazón, que aquí está una representación, no es anatómica, es más esquemática, lo vamos a dividir en la porción superior, que son los atrios, y la porción inferior, que son los ventrículos. Los atrios antes recibían el nombre de aurícula, que hace referencia a oreja pequeña. Sin embargo, el término actual, que es más, hace referencia a un espacio, es el de atrio. Entonces vamos a usar, en lugar de auricular, el término atrial, pero puede usarse de manera indistinta. Los atrios, estas cavidades superiores, manejan volúmenes, se dilatan, no tienen escaso músculo, mientras que en la porción inferior tenemos los ventrículos. Estos manejan presiones y tienen una cantidad mucho más grande de músculo que le permiten manejarlas. El ventrículo izquierdo será el que tiene la mayor cantidad de músculo, pues tiene que bombear sangre a todo el cuerpo. Ahora, entre los atrios hay un tabique, ¿no?, tejido fibroso que lo va a separar, que es el tabique interatrial o interauricular, mientras que entre los ventrículos tendremos el tabique interventricular. Ahora, comunicando las diferentes cavidades, aquí a manera de resumen, ingresan venas, ¿no? Las venas son vasos que se acercan al corazón, las arterias vasos que se alejan, más adelante los vamos a describir. Al atrio derecho llegan las dos venas más grandes del cuerpo, la vena cava superior, que drena sangre de cabeza y cuello, ¿no?, y los miembros superiores. La vena cava inferior, que es la vena más grande, drena miembros inferiores, pelvis, abdomen, y esto llega al atrio derecho. Hay más venas como el seno coronario, pero estas son las dos principales. Al atrio izquierdo llegan las venas pulmonares, dos de cada pulmón, izquierdas, derechas. Del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar, el que a su vez se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿no? Se dirigen a los pulmones, donde van a intercambiar el oxígeno por el CO2. Ese intercambio gaseoso que ocurre a nivel pulmonar recibe el nombre de hematosis. Por un lado, la sangre desoxigenada libera el CO2, ¿no?, y llega el oxígeno. La sangre regresa, venas pulmonares al atrio izquierdo, y de ahí por el ventrículo izquierdo sale la sangre por una arteria, la más grande del cuerpo, que es la aorta, y se distribuye al organismo. Ahora, entre estas estructuras hay aparatos valvulares. Por un lado, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho está la tricúspide. Recibe este nombre que, bueno, vamos a mencionar ahora, válvula tricúspide, sin embargo, el término actual es valva. En un momento lo vamos a describir. La tricúspide tiene tres hojas o tres
cúspides que se abren y cierran. Por eso el nombre. Una forma de acordarnos es 3D. Del lado derecho tiene 3 cúspides. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, separando atrio de ventrículo, tenemos la ahora llamada valva bicúspide. ¿Por qué se llama bicúspide? Porque solo tiene 2 hojas, 2 cúspides que se abren y cierran. Entonces del lado derecho, por eso era 3D, tiene 3, del lado izquierdo tiene 2. La bicúspide se conoce más como valva o antes válvula mitral. ¿Y por qué? Bueno, la mitra es un gorro, un sombrero, un aditamento que usa en la cabeza en los obispos, ¿no?, de la religión católica. Y esta mitra tiene 2 hojas. De ahí el nombre que se le da de mitral, porque solo tiene 2 hojas como una mitra. Por otro lado, del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar está la valva pulmonar, que tiene 3 cúspides también. Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta está la valva aórtica, que de igual manera tiene 3. Entonces, si nos damos cuenta, todas tienen 3 cúspides, excepto la mitral. Esa solo tiene 2. Y aquí viene un poco de controversia en cuanto a la terminología. Entonces, es importante aclarar. El aparato valvular, llámese tricúspide, mitral, pulmonar o aórtico, es un anillo fibroso y de él están las cúspides colgando, ¿no? La función de este aparato valvular y de las cúspides no es que la sangre pase del atrio al ventrículo, o sea, pasa de forma directa. Más bien, la función es evitar el reflujo. La sangre, una vez que ingrese al ventrículo, al intentar regresar, cierra las cúspides y no permite el paso. Es una válvula o una valva unidireccional. Ahora, aquí viene la controversia. Antes, de forma histórica, y todavía se sigue enseñando así en fisiología, en cardiología, al aparato completo le decíamos válvula. Por ejemplo, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar o válvula aórtica. Y cada válvula tenía hojas llamadas valvas. Sin embargo, si nos atenemos, que este es más bien un error ahí de traducción, nos atenemos a la terminología anatómica internacional, que parte del latín, pero que tiene bases también en el griego. Válvula, de hecho, este sufijo ulo o ula significa pequeño. Partiendo de una definición etimológica, una válvula es una valva pequeña. Entre los libros que ya hacen esta corrección en la actualidad, es decir, está invertido, tenemos el libro de Anatomía con Orientación Clínica Moore, que a partir de la 8ª, 9ª y 9ª ediciones ya hacen esta aclaración. En español, lo correcto, atendiendo a la etimología, es invertir. El aparato completo se llama valva, valva aórtica, valva pulmonar, valva tricúspide, valva mitral, y cada pequeña cúspide u hoja recibe el nombre de válvula, que eso significa etimológicamente. Esto es lo actual, sin embargo, pues todavía sigue siendo algo controvertido, ¿no? Sobre todo en las sesiones clínicas. Para evitar problemas, ¿no?, durante el curso vamos a mencionar a todo el aparato valvular, vamos a llamarle de forma indistinta valvo-válvula, y a cada estructura pequeña le vamos a decir cúspide u hoja para evitar confusiones. Entonces es un poco de la terminología que es importante aclarar. Bueno, de estas 4 valvas, las que están entre atrios y ventrículos, tricúspide y mitral, se clasifican como atrioventriculares o auriculoventriculares, ¿no? Se localizan justo en medio. Mientras la pulmonar y la aórtica reciben el nombre de valvas semilunares. El corazón se puede contraer y se puede relajar. A la contracción del corazón la conoceremos como la sístole y a la relajación del mismo como diástole. Eso nos da los 2 ruidos que escuchamos al poner un estetoscopio o un fonendoscopio, ¿no? El tum-tum, tum-tum, donde el primer ruido corresponde a la sístole y lo representamos como S1, primer sonido, y el segundo ruido a la diástole, S2. Entonces sería tum-tum, y luego otra vez tum-tum, 2 ruidos.
Importante a la hora de explorar un paciente para evitar confusiones, mientras colocamos el fonendoscopio o estetoscopio en el sitio adecuado, que en su momento se abordarán los focos de auscultación. Con la otra mano se debe sentir el pulso del paciente. Puede ser el pulso radial o pulso braquial. ¿Por qué? Para evitar confundir S1 con S2 y hagamos un mal diagnóstico. S1 corresponde a la expulsión de sangre. Ahorita veremos específicamente qué es. Y cuando se expulsa la sangre, se siente el pulso, ¿no? Se puede determinar, se palpita, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchemos al paciente y al mismo tiempo con la otra mano sintamos el pulso, ese es el primer ruido. El segundo ruido no se acompaña de pulso, ¿no? Esa es la diástole. Es una forma para evitar confundirnos e invertir los sonidos. Y bueno, esos ruidos realmente, ¿qué son? Son el cierre de las valvas. Si usamos un poco de lógica para no tener que memorizarlo, ¿no? En la sístole queremos sacar la sangre, expulsarla del corazón hacia el resto del cuerpo. Entonces, si yo quiero sacar la sangre, deben salir por las valvas atrioventriculares. Deben estar abiertas en la sístole. Pero yo no quiero que la sangre también tenga un reflujo, se regrese. Entonces las valvas atrioventriculares van a estar cerradas en la sístole. Entonces nuevamente, semilunares en sístole están abiertas para que salga la sangre. Las atrioventriculares en sístole están cerradas justo para evitar el reflujo. El cierre de las atrioventriculares es lo que provoca el primer sonido. Entonces, el cierre de la tricúspide y la mitral lo detectamos como un primer sonido al poner el estetoscopio. Ahora al revés. En la diástole yo quiero llenar los ventrículos de sangre, que se relaje el corazón. Entonces debo cerrar las atrioventriculares para que no se salga la sangre. Y pues debo abrir, las semilunares, y debo abrir las atrioventriculares para que la sangre pase del atrio al ventrículo. Aquí tenemos lo contrario. Las semilunares en diástole están cerradas, justo para evitar que se escape la sangre, y las atrioventriculares están abiertas para que se llenen los ventrículos de sangre. Este cierre de las semilunares, pulmonar y aórtica, es lo que provoca el segundo ruido, la representación, cierre de las semilunares. Y que eso en su momento pues, nos permitirá detectar soplos o alteraciones en el flujo. Ahora, el corazón está envuelto, está en una bolsa que le va a proteger. Esa bolsa se conoce como pericardio. El pericardio lo vamos a clasificar en dos. El que está hacia afuera, no más externo, protegiendo y que de hecho se inserta en varias partes, es el pericardio fibroso, la capa más externa. Hacia adentro tiene un pericardio seroso. Cuando escuchen ese término de serosa, hace referencia a estructuras que tienen líquido lubricante, ¿no? Lubrican para permitir el desplazamiento y disminuir la fricción. Nada más para recordar, las serosas importantes del cuerpo son las 3P. Pericardio, que es el que estamos viendo, cubriendo al corazón. Peritoneo, que está cubriendo a las vísceras abdominales. Y pleura, que está cubriendo a los pulmones. Producen líquido. Líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, justo para disminuir la fricción. Bueno, este pericardio seroso, que está hacia adentro, a su vez tiene dos hojas o dos capas. Una externa, que es la parietal, que está en contacto con el pericardio fibroso, y una visceral. A la capa o a la hoja visceral del pericardio seroso le vamos a llamar epicardio. Entonces, esas son las divisiones que vamos a tener. Ahora, el corazón nosotros lo estudiamos entonces, si lo vemos ya como histológicamente, 3 capas. La más interna, de hecho la que está en contacto con la sangre, hacia dentro del corazón se llama endocardio. El endocardio es un epitelio plano simple, que es lo que describimos en histología, muy delgado. Tiene una pequeña capa de tejido conjuntivo que se llama subendocardio. Entonces tenemos endocardio. Luego tenemos el miocardio, que es el músculo cardíaco que ya describimos en otra clase. Y finalmente el epicardio, que ya dijimos
este epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso. Entonces, si vemos las capas del corazón, hasta afuera tendríamos pericardio fibroso, que está en amarillo. En azul, pericardio seroso, hoja parietal hacia afuera, hoja visceral hacia adentro, que se llama epicardio. La de mayor grosor, que es el músculo, miocardio, las células apantalonadas que ya describimos, y en la profundidad el endocardio, que está en contacto con la sangre. Son las capas del corazón. Cabe mencionar que entre las dos hojas de este pericardio, entre la hoja fibrosa, perdón, en la hoja parietal y la hoja visceral, tenemos un espacio potencial. Es decir, que no se ve directamente, pero puede crearse si se separan esas hojas, que es el espacio pericárdico. Aquí se acumula líquido, líquido lubricante, ¿no? Que es el líquido pericárdico. Si vemos un poco más en este aspecto histológico, en el miocardio, los cardiomiocitos, tenemos tres tipos de cardiomiocitos, grosso modo, ¿no? En general. Tenemos los estructurales, que son estas células apantalonadas que ya describimos en sistema muscular, y otros, realmente todos, al menos macroscópicamente no se pueden distinguir, hay que hacer estudios histológicos o fisiológicos. Tenemos miocardiocitos que producen hormonas y miocardiocitos que conducen el impulso, son de conducción. Los hormonales, aquí es interesante, ¿no? El corazón funciona, o sus células, como glándulas endocrinas, producen hormonas. Dos importantes son los péptidos natriuréticos. Péptido natriurético auricular o atrial, porque están justo en las cavidades superiores, y el péptido natriurético cerebral, ¿no? Brain. ¿Por qué ese nombre? Está en los ventrículos. Porque se aisló, ¿no? En sistema nervioso. O sea, históricamente se aisló ahí, sin embargo, su verdadera función, o la más importante, está en el corazón. Pero pues queda con ese nombre de péptido natriurético cerebral, ¿no? Por eso es la otra B, por brain. Que realmente pues, se producen en los ventrículos. Estos péptidos provocan, el nombre lo dice, natriuresis. Natrium hace referencia al sodio. Uresis a la orina. Entonces, visto así muy burdo, ¿no? Los péptidos natriuréticos estimulan que la persona orine sodio. Cuando alguien orina sodio, el sodio arrastra agua porque es osmóticamente activo. Entonces empieza a eliminar líquido. Esto lo hacen pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando el corazón se distiende, se estira demasiado. Un mecanismo el corazón interpreta que hay mucho líquido que no puede sacar, que tiene un exceso de líquido. El mecanismo de protección es liberar los péptidos para que el paciente orine, ¿no? Al orinar sodio arrastra agua, empieza a disminuir el líquido y eso disminuye la insuficiencia cardíaca. Esa es la función realmente. Y nos vamos a enfocar en estos de aquí, los cardiomiocitos de conducción. El corazón se regula de forma intrínseca. Si nosotros quitamos al corazón, le cortamos los nervios que tiene de forma externa, ¿no? Lo ponemos en una caja con solución adecuada, ¿no? Concentraciones de potasio, calcio, sodio adecuadas, va a empezar a latir. No requiere del resto del cuerpo. Es un órgano independiente en ese aspecto. Y lo hace porque sus propias células, los miocardiocitos de conducción o cardiomiocitos, son capaces de producir este estímulo. Y a eso le conocemos como sistema de conducción, a esta forma de propagar el impulso adentro del mismo corazón. Aquí lo vamos a mencionar y vamos a incluir los epónimos, ¿no? A manera de pues, dar más completa la información. Sin embargo, sabemos lo ideal, de acuerdo a la terminología, es ya no emplearlos. Lo vamos a poner entre corchetes, ¿no? ¿Dónde comienza el estímulo? En el nodo sinusal. También se abrevia SA, o sea, nodo sinoatrial o sinoauricular. Esta estructura la conocemos como el marcapasos cardíaco o el marcapasos natural, porque lanza estímulos entre 60 y 100 veces por minuto, o sea, nos da la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. Entonces el marcapasos que tenemos es el nodo sinusal, donde se localiza en el atrio derecho, más específico en la desembocadura de la vena cava superior. Cabe mencionar que este sistema no es anatómicamente disecable, no se ve macroscópicamente. Hay que hacer estudios histológicos o estudios fisiológicos, por eso es importante la anatomía. Al no verse de forma macroscópica, debemos tomar referencias para no lesionar estas estructuras. El nodo sinusal, entonces, en el atrio derecho,
propaga el estímulo al siguiente sitio, otro nodo, que está también en los límites del atrio derecho, que se conoce como nodo atrioventricular o aurículo ventricular. Aquí les colocamos, ¿no?, los epónimos. El nodo sinusal es el nodo de Kiddy-Flack, mientras que el nodo AB es el nodo de Ashcroft-Tawara. Este nodo se localiza igual en el atrio derecho, pero en los límites, en la cercanía de la valva tricúspide. Eso se detallará en su momento en el módulo de corazón, de tórax. Sin embargo, pues saber que se encuentra en una estructura triangular, la referencia anatómica para identificar la posición del nodo AB, que recibe el nombre de triángulo de Koch o de Koch, que en su momento vamos a describir, ¿no? Está en el atrio derecho. El estímulo viaja del nodo sinusal al nodo atrioventricular. Para que pueda llegar requiere unas rutas o vías directas que se conocen como haces internodales entre nodos. El haz internodal anterior, también llamado haz de Bachmann, que sería el epónimo, el nodo medio, el haz medio, perdón, o de Benkeback, y el haz posterior o de Torel. Entonces son los haces internodales anterior, medio, posterior, o Bachmann, Benkeback y Torel. El nodo anterior o de Bachmann a su vez da una rama que se dirige al atrio izquierdo para también mandarle el estímulo. También debe funcionar de forma coordinada. Después, por el tabique interventricular, se va a encontrar la siguiente vía, que se conoce como fascículo atrioventricular, aunque más famosa o más conocido por el epónimo haz de His, ¿no? El nombre correcto sería fascículo atrioventricular. Desciende por el tabique interventricular y se divide en sus ramas. Primero da una rama izquierda y hacia abajo la rama derecha. La rama izquierda del haz de His o fascículo AB a su vez se divide en dos, en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Finalmente, este fascículo atrioventricular con sus ramas se divide aún más en unas fibras que van a mandar el impulso a los ventrículos para la contracción. Se llaman fibras subendocárdicas, justo por su posición. Sin embargo, se conocen más por su epónimo, ¿no? Fibras de Purkinje. Y estas van a transmitir los impulsos a los ventrículos para mandar la sangre en la contracción. De esa manera de resumen, el sistema de conducción, nodo sinusal, que por tres haces internodales, anterior, medio, posterior, llega al nodo atrioventricular. El impulso viaja por el fascículo AB o haz de His. Queda primero una rama izquierda que se divide en anterior y posterior, y luego una rama derecha. Y estas ramas finalmente dan las fibras subendocárdicas o de Purkinje para transmitir el impulso. Eso es en general, entonces, del sistema de conducción. Y para concluir con esta parte o este tema de corazón de generalidades, vamos a hablar de los circuitos vasculares. Ya hacíamos una pequeña introducción a los vasos que entran y salen del corazón. Esta circulación, vamos a ver que es una mayor y una menor, fue descrita por William Harvey en 1628, quien hace experimentos sobre todo en ranas. Y es muy interesante porque hizo unos experimentos muy elegantes, de hecho dio inicio a la medicina experimental. A él le atribuimos el entendimiento de la circulación. Ya se sabía, ¿no?, desde la época de Galeno, sin embargo estaba mal entendida. Ya con él se entiende mucho mejor hacia dónde va la sangre. Estudiamos dos circuitos o circulaciones, la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Las circulaciones comienzan en ventrículos. Entonces vamos con la circulación mayor o sistémica. Esta comienza en el ventrículo izquierdo. De ahí la sangre sale, atraviesa la valva aórtica, ¿no?, sale por la aorta y se distribuye a todo el cuerpo. Una vez que la sangre ya llegó a los tejidos, ¿no?, por los capilares, regresa por las venas. ¿Y cuáles son las venas más grandes? Vena cava superior, vena cava inferior, y la sangre llega al atrio derecho. Entonces, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, sale por la aorta, llega a los tejidos, se regresa por las venas cavas y termina en el atrio derecho. La otra circulación es la menor o pulmonar. Entonces, la sangre que estaba en el atrio derecho atraviesa la tricúspide, llegamos al ventrículo derecho, ahí comienza la circulación menor, sale la sangre por el tronco pulmonar, la hematosis, intercambio de gases, y regresa por 4 venas pulmonares al atrio izquierdo. Entonces, comienza en el ventrículo derecho, sale la hematosis, intercambio de gases en los capilares pulmonares y regresa al atrio izquierdo. Esas son las dos circulaciones. A manera de resumen, o ya integrando lo que hemos visto,
Vamos a hablar ya en el corazón ya completo, ¿no? Las estructuras, ya decíamos sus capas, el pericardio, el miocardio y el endocardio, son dos bombas, derecha e izquierda. La sangre llega entonces desoxigenada por las venas cavas superior e inferior, ingresan al atrio derecho, atraviesa la valva tricúspide, llega al ventrículo derecho, la sangre atraviesa la valva pulmonar, tronco pulmonar, arterias pulmonares, a nivel pulmonar hace la hematosis, intercambio de gases y regresa la sangre oxigenada por 4 venas pulmonares al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo, esa sangre oxigenada atraviesa la mitral, valva mitral, llega al ventrículo izquierdo, atraviesa la valva aórtica y sale por la aorta para distribuirse en todo el organismo y repetimos el ciclo. Cuando se contrae le llamaremos sístole y cuando se relaja le llamaremos diástole. Entonces ya tenemos la parte del corazón. Ahora vamos con los vasos sanguíneos. Recordamos que son 3 principales: arteria, vena, capilar, lo que nos vamos a enfocar. Entonces, si nosotros hacemos un corte de un vaso sanguíneo, es una estructura cilíndrico tubular, pues tiene una luz, ¿no? Que recordamos es la parte como hueca o cavidad, por ahí va la sangre. Le vamos a estudiar 3 capas o 3 túnicas, independientemente del tipo de vaso que sea. La capa más interna, la que está en contacto hacia la luz, le vamos a llamar túnica íntima. Y esta túnica íntima es un epitelio plano simple que se llamará endotelio. Entonces el endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos y es plano simple excepto en una región que ya hablaremos más adelante cuando estemos en el tema de venas, pero para fines prácticos el endotelio es plano simple. Este descansa en una lámina basal, como todos los epitelios, y luego viene la túnica media. La túnica media tiene células de músculo liso para la vasoconstricción y vasodilatación y puede tener fibras elásticas. La túnica media es la más grande en una arteria, es una característica histológica, predomina en las arterias, la túnica media es más gruesa. Y la capa más externa es la túnica adventicia, la que está más lejos de la luz. La adventicia es tejido conjuntivo laxo, son fibras, colágeno sobre todo. Y ese va a ser predominante en una vena. Entonces en la arteria predomina la túnica media, en la vena predomina la túnica adventicia. Las dos tienen las 3 capas. Un capilar, veremos, solo tiene su endotelio. Si nos damos cuenta, y aquí integrando un poco, el vaso sanguíneo tiene las mismas capas que el corazón, y esto es por su origen embrionario. El corazón, que veremos en el módulo de embriología, originalmente era un vaso sanguíneo. Era un gran vaso, un tubo cardíaco, que después se va modificando. Por eso, mismo origen, misma estructura y misma función. ¿A qué me refiero? El vaso sanguíneo tiene la túnica íntima, que es un epitelio plano simple llamado endotelio. El corazón, su capa más interna, es un epitelio plano simple llamado endocardio. La túnica media corresponde principalmente, sobre todo en las arterias, a músculo liso. En el corazón, el miocardio es músculo, ¿no? Músculo cardíaco. La capa externa es la adventicia, que es tejido conjuntivo, mientras el pericardio es tejido conjuntivo. Entonces tienen las mismas capas, solo cambiamos el nombre, entre el corazón y los vasos sanguíneos por el mismo origen embrionario. Vamos a comenzar con las arterias. La arteria es un vaso o todo vaso que se aleja del corazón. Esa es la definición real de una arteria. No es relevante para su definición el oxígeno o el tipo de sangre. Sí puede llevar sangre oxigenada o desoxigenada. Es otra vez la arteria, todo vaso que se aleja del corazón. Así se define. No importa el tipo de sangre. En la mayoría de casos es oxigenada, que es lo que conocemos siempre, ¿no? Hay excepciones, ya dijimos una hace rato, que son las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, nada más para recordar, no, tronco pulmonar y arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada del ventrículo derecho. Entonces aquí no llevan sangre con oxígeno, al contrario. Otra excepción son las arterias umbilicales, funcionales, ¿no? En la etapa embrionaria y fetal, ¿no? Ya lo abordaremos en embriología. Llevan sangre desoxigenada hacia la placenta. Estas arterias transportan la sangre que va del corazón a todo el organismo, excepto a 3 sitios. La epidermis, la capa más superficial, ¿no? En la piel, no tiene
sangre es avascular, ¿no? Como todo epitelio, la mayoría de epitelios es avascular. La dermis es la que recibe la sangre y nutre por difusión a la epidermis. La córnea, que se encuentra en la parte más anterior del ojo, también es avascular. Se nutre por difusión por la lágrima, externamente e internamente por el humor acuoso. Y los cartílagos, ¿no? Que también son avasculares. Las arterias, además, a diferencia de las venas, presentan pulso, pues el que transmite precisamente el ventrículo izquierdo. Si ustedes cortan una arteria, ¿no?, en el paciente vivo o en el sujeto vivo, la sangre sale a presión, a chorro. Eso nos permite identificar, por ejemplo, un paciente con una úlcera gástrica, al hacer una endoscopía, si vemos que la sangre sale a presión, es una úlcera que lesiona una arteria, a diferencia de una úlcera venosa que no ocurre eso. En la disección, las arterias se van a ver más blancas, grisáceas, a diferencia de la vena que es un poco más oscura. Y en el sujeto vivo también se ven claras, pero más rosáceas, justo porque está fluyendo la sangre. Aquí podemos ver, este es el triángulo femoral, estamos viendo el muslo en la región anterior, y aquí podemos distinguir una arteria, la arteria femoral, vamos a ponerla ahí, vamos a poner el mismo color para identificar, arteria femoral, y hacia medial tenemos la vena femoral, lo que es esta estructura de aquí, ¿no? Aquí estaría la vena safena, magna. Entonces comparamos a la vena, su color es más oscuro respecto a la arteria. Eso nos permite identificarlo también en la disección. Vemos de igual manera aquí. Justo la vena presenta la sangre ahí más estancada, tiene más cantidad de sangre en las venas que las arterias. Entonces se ve más oscuro, a diferencia de una arteria que se ve más blanquecino. Y el nervio que suele verse más amarillento, que nos permite así distinguir, ¿no? También a la palpación a la hora de disecar, no es más duro el nervio. ¿Cómo clasificamos a las arterias? Tenemos 4 grupos principales y vamos a mencionar un quinto. Las arterias más grandes, se llaman así, de gran calibre, se conocen como arterias elásticas o de conducción. Se llaman elásticas porque en su túnica media tienen más fibras elásticas que otras arterias. Y son las primeras, ¿no?, las que están relacionadas con el corazón. La aorta y sus ramas principales, que ya se abordará más adelante en su momento, tronco brachiocefálico, las arterias subclavias y las carótidas comunes. El tronco pulmonar, que sale del ventrículo derecho, con las arterias pulmonares, también serían arterias elásticas, o sea, las primeras ramas. Luego tenemos arterias de mediano calibre, que se llaman arterias musculares, predomina el músculo liso, a diferencia de las otras que eran fibras elásticas, o de distribución, alejan la sangre al resto del cuerpo. Estas son la mayoría de arterias que hay que aprenderse, ¿no? La mayoría que tienen nombres. Por ejemplo, arteria braquial, arteria ulnar, arteria radial, arteria fibular, etc. Entonces, la mayoría de arterias con nombres que uno se aprende en el curso de anatomía corresponde a las de mediano calibre. Se vuelven luego más pequeñas, las arterias de pequeño calibre son arterias sin nombre, innominadas, ¿no? Son ramas que macroscópicamente no nos es relevante aprendernos el nombre, sabemos que están ahí. Después, aún más pequeñas, ya difícil ver macroscópicamente, ¿no? Se requiere una estructura de aumento, un microscopio. Tenemos las arteriolas. De hecho, hasta aquí terminaría la clasificación de arterias, ¿no? Las más pequeñas son las arteriolas. Y estas son fundamentales porque regulan la tensión arterial. Son las que mejor responden a la vasoconstricción y vasodilatación. Si bien la aorta es la arteria más grande, las arteriolas son miles. Entonces, el cambio del diámetro de estas arteriolas modifica la tensión arterial. En pacientes con hipertensión están muy rígidas las arteriolas. Estas arteriolas pueden tener un engrosamiento de músculo liso, ¿no? Un colgajo, una capa que recibirá el nombre de esfínter precapilar, que es un pedacito de músculo que queda colgando. Y tenemos un quinto tipo, que este no va a estar siempre, son las metaarteriolas, también llamadas arteriolas terminales. ¿Estas dónde están? Donde haya una comunicación atrioventricular. ¿A qué me refiero? Normalmente, o de forma clásica, ¿no?, las arterias grande, mediano, pequeño calibre, arteriolas, terminan y comienzan los capilares, donde se intercambia con el intersticio, los tejidos. Y luego la sangre regresa por las venas. Bueno, hay sitios en el cuerpo donde no hay capilares, sino que directamente pasa del sistema arterial al venoso. En esos sitios vamos a encontrar metaarteriolas.
¿sí? Donde haya esta comunicación directa sin capilares. Es una vía preferencial, se le puede decir. Entonces pasa directamente de arteria a vena, evitando los capilares. La parte proximal de esta vía, donde comienza, le vamos a llamar metaarteriola. Entonces realmente una metaarteriola es solo una parte de un segmento que comunica a la arteria con la vena, evitando los capilares. Tanto las arteriolas como las metaarteriolas contienen estos engrosamientos de músculo, estos colgajos que se llaman esfínteres precapilares que pueden modular el flujo de sangre. Ahora, ¿cómo vamos a describir las arterias? Algo que haremos todo el curso de anatomía y es muy importante. Vamos con los principios. Las arterias se describen de proximal a distal, del origen hasta que se alejan. Entonces, comenzaríamos, obviamente con el corazón, comenzaríamos, por ejemplo, a describir la aorta. Luego de la aorta podemos describir tronco brachiocefálico, las carótidas, ¿no? Y sus ramas. O sea, nos vamos alejando. No comenzamos a describir las arterias, por ejemplo, desde las manos o desde el abdomen. Hay que tener un orden de proximal a distal. Entonces, las últimas arterias en describirse son las de los dedos, de manos y pies. Entonces, arterias se describen de proximal a distal. Normalmente, eso es de superior a inferior, según la posición anatómica, excepto en cabeza y cuello. Ahí las arterias, para que coincida esto de proximal a distal, las describimos de inferior a superior. Entonces, las últimas ramas que vamos a describir están en la periferia de la cabeza. Y ahí sería la excepción. Cabeza y cuello se describen de inferior a superior. En el resto del cuerpo, de superior a inferior. El primer principio. Ahora, ramas o tipos de arterias. Anatómicamente. Si yo tengo una arteria principal, sus ramas que se originan a los lados le vamos a llamar ramas colaterales. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una arteria principal, cualquier tipo de arteria, está desplazando la sangre en esta dirección. Las ramas que tenga en su trayecto le vamos a decir arterias colaterales. Normalmente, o en la mayoría de casos, las arterias colaterales surgen formando un ángulo agudo, menor a 90 grados, van en la misma dirección. Un poco menos frecuentes que lo hagan de forma perpendicular, que también ocurre. Y aún más raro, esto es en las extremidades, la arteria forma un ángulo obtuso, es decir, la colateral se regresa, va en dirección opuesta. A eso le vamos a llamar arteria recurrente. Es una arteria recurrente, es una arteria colateral que se regresa, recurre. Estas las vamos a estudiar principalmente en articulaciones, como en el codo y en la rodilla, donde se regresan para formar redes arteriales. ¿Sí? Entonces son las colaterales, ramas de la principal. Las últimas ramas no les llamaremos colaterales, les llamaremos terminales. Suelen ser dos, pueden ser más. A veces es una misma arteria que se va adelgazando. Entonces, las últimas arterias, que suelen ser por división, la mayoría de los casos, y no se anastomosan, anastomosis es que se una a otra arteria, entonces, no lo hacen, le vamos a decir terminales. Entonces, nuevamente, tengo una arteria principal, da ramas a los lados, de menor calibre, le digo colateral. Se termina, pues les digo terminales. Ahora, yo voy a hablar de esta arteria. Esta arteria a su vez tiene, en este ejemplo, una colateral, y acá tiene sus dos arterias terminales. Si yo tomo a esta arteria colateral de referencia, ahora esta sería mi arteria, esta tiene su colateral y tiene sus terminales, y así sucesivamente las vamos describiendo. Entonces tenemos pues descripción general de arterias. Ahora, una cosa importante. Las arterias más grandes, ¿no? Las que habíamos mencionado en un inicio, las elásticas, como la aorta, por ejemplo, esta va a tener una característica especial. En su adventicia, entonces en las arterias de gran calibre, en su adventicia van a tener vasos sanguíneos. Nuevamente, las arterias más grandes requieren nutrirse. Si llevan sangre por dentro, pero sus capas externas requieren nutrirse, si no la arteria muere. Entonces, por ejemplo, la aorta tiene arterias para sí misma y venas, se nutre a sí misma. O sea, los vasos de los vasos que van en la adventicia se le llama vasa vasorum. Entonces, la vasa vasorum son arterias y venas que nutren a los mismos vasos de gran calibre. Y también tenemos los nervios de los vasos, el nervi vasorum.
Este va a ser sobre todo en las arterias de pequeño calibre y en las arteriolas. ¿Qué hacen los nervios en los vasos sanguíneos? El nervi vasorum. Controlan vasoconstricción, vasodilatación, porque le mandan estímulos. Y eso también veremos algo similar con las venas. Y bueno, entre las arterias colaterales, las que sí se conectan con otras, hacen anastomosis, tenemos tipos. Entonces, tipos de anastomosis. Lo vamos a describir en arterias, pero también hay en venas, algo similar. Pueden ser arterias que hagan una anastomosis por inosculación. Un ósculo es un beso, ¿no? Entonces, se dice que boca con boca directamente se conectan y forman un puente. Entonces, también se le llama enarco. Estas arterias se van a ver mucho en las extremidades, va a ser muy común ver esto. En la mano, por ejemplo, se suele ver este tipo de comunicaciones. Tenemos los arcos dorsales, palmares, ¿no? En el pie, arco plantar. Entonces ahí se va a encontrar este tipo de anastomosis. Transversales u oblicuas, aquí va directamente, ¿no? La arteria es más corta, no cuelga como en el otro caso. Y este se puede observar, un ejemplo importante sería en la base del cerebro, en el círculo arterial. Las arterias cerebrales anteriores tienen una comunicante que justamente los conecta así. Anastomosis longitudinal, nos damos cuenta que pareciera que la arteria se parte por el centro y se vuelve a unir. Esto ocurre en arterias viscerales, pero es más común en venas encontrar esto, sobre todo en las extremidades, ¿no? Se encuentran estas variantes. Por convergencia, que este es un caso especial. Normalmente, una arteria, decíamos, se va dividiendo y sus ramas son cada vez más pequeñas, ¿no? De menor calibre. Aquí más bien, dos arterias se unen y forman, o sea, convergen una de mayor calibre. Eso no es común. El ejemplo de esta por convergencia lo encontramos en la arteria basilar, la que ingresa al tallo cerebral, ¿no? Y se dirige al cerebro, justamente. La arteria basilar se forma por las arterias vertebrales, cuando ingresan al cráneo. Esta arteria basilar es más grande, es una excepción, ¿no? Al resto de descripciones, es una de mayor calibre. Y el último tipo de anastomosis, en redes o plexos, ¿no? Son comunicaciones múltiples formando una red. Y esto se puede ver sobre todo en las articulaciones, ¿no? Y otro ejemplo en los órganos de los sentidos, principalmente en la nariz, ¿no? El plexo arterial nasal, el plexo de Kieselbach, se forma de esta manera por anastomosis de 4 arterias, ¿no? Que hacen una red o plexo. Vamos ahora, después de las arterias, con los capilares. Los capilares, ¿no? Como pelos chiquitos, son descritos por Malpighi, nos damos cuenta, unos años después de que William Harvey, ¿no? William Harvey describía la circulación, ya decíamos, arterias, venas, hacía correcciones a los temas de Galeno. Años después llega Malpighi y él, con el microscopio, porque no es visible, ¿no? Anatómicamente, macroscópicamente, descubre los capilares. Y al hacer esto, conecta y completa la circulación. Porque desde Galeno y hasta William Harvey solo teníamos la parte de arterias y venas. Malpighi lo completa, ¿no? Agrega en el 61 los capilares, completa la circulación. Y de hecho, pues Malpighi contribuirá mucho a la anatomía microscópica, padre de la embriología también por sus estudios en anatomía comparada. Y bueno, ahora sabemos, también contribuye a la circulación. Los capilares son los vasos más pequeños, están hechos de endotelio básicamente, y se encargan de intercambiar sustancias con el intersticio, ¿no? El espacio extracelular, con los tejidos, nutrientes y desechos, para que vaya de regreso por las venas. Entonces tiene su endotelio, que es un epitelio plano simple, no hay músculo liso, que sí había en las arteriolas, y además tiene un tipo de células. Estas células pueden estar en las arteriolas, pero predominan en capilares, un poco en vénulas, los pericitos. El pericito es la célula que va a estar ahí en los capilares, abrazándolos, si se dan cuenta que está naranja abrazando al capilar. Históricamente células de Rouget sería el epónimo. ¿Y qué son? Estos pericitos son células madre mesenquimatosas. Mesenquima es tejido indiferenciado. En forma experimental se ha visto que puede regenerar al endotelio, se puede generar células endoteliales, puede regenerar al músculo liso en caso de que se requiera, y a otras células del tejido conjuntivo también lo puede hacer. También son células contráctiles, entonces pueden modificar el flujo en los capilares ligeramente
Y hay autores que plantean que incluso tiene función de fagocitosis, ¿no? De comer desechos. Los capilares los vamos a dividir en tres: capilares continuos, fenestrados y sinusoidales, o sinusoides, que también se les puede llamar discontinuos, aunque es más común sinusoidal. El capilar continuo es el más abundante en el cuerpo. Hay espacios mínimos entre las células endoteliales. Podemos verlas en rosa, con pequeños espacios, son mínimos realmente. Para fines prácticos no se consideran. Están los pericitos. Y no permite el paso más que de sustancias muy pequeñas. Ahora, los otros tipos son los fenestrados. Finestra, en italiano, ¿no? Es ventana. Entonces son capilares con aberturas pequeñas, redondas, como ventanas, que se llaman fenestraciones. Y que suelen tener, no siempre, unas pequeñas puertas que abren y cierran que se llaman diafragmas. Estos capilares con fenestraciones los vamos a encontrar en sitios donde debe haber un intercambio importante de sustancias. Se dan cuenta en el esquema, un eritrocito no podría pasar por las fenestraciones, no caben células, pero sí caben proteínas, caben hormonas, ¿no? Factores de crecimiento, entonces donde hay mucho intercambio. Ejemplo de capilares fenestrados. En el riñón, los glomérulos son capilares del riñón. Tienen que filtrar sustancias para producir la orina. Si fueran continuos, no podría filtrarse los desechos. Si fueran, ahorita veremos, sinusoidales, se perderían proteínas muy importantes, se perderían células. En el intestino, las vellosidades también hay capilares justo para absorber muchos nutrientes. Y en las glándulas endocrinas, ¿no? Porque van a intercambiar hormonas constantemente. El tercer tipo, decía, los capilares sinusoidales o discontinuos, tienen aberturas muy grandes que pueden permitir el paso de células. No puede haber en el riñón, por ejemplo. Entonces los sinusoides hepáticos, ¿no? En el hígado, esto para el paso no solo de nutrientes, desechos, sino también de células, del sistema inmune, por ejemplo. En la médula ósea, porque si no las células no podrían salir a la sangre. Y en el vaso, que de hecho se encarga de filtrar la sangre. Deben pasar las células completas. Son los tres tipos de capilares. Respecto a estos capilares hay una hipótesis, que es la hipótesis de Starling, no confundir con las fuerzas de Starling o el mecanismo de Starling del corazón, ¿no? La hipótesis de Starling habla sobre la función de los capilares. Dice que tanto líquido como electrolitos, ¿no? Iones que viajan, nutrientes, que vienen desde las arteriolas y capilares y que se filtran, o sea, llegan de los capilares aquí nutrientes que se filtran al intersticio, también se van a reabsorber por los capilares. Entonces, nuevamente, ¿qué dice la hipótesis de Starling? Si llegan nutrientes al capilar y se filtran al intersticio, cuando se quieran reabsorber, los mismos capilares lo reabsorben. O sea, no va a regresar por venas, por arterias. Primero debe llegar a un capilar, algo que parece obvio. Pero no todo. Ven que hasta 3 litros en todo el cuerpo no se reabsorbe por los capilares. Es decir, los capilares no son tan eficientes para reabsorber todo el líquido que se filtra. Necesitamos otro componente que se encargue de reabsorber ese exceso de líquido. Y esos son los vasos linfáticos que describiremos en la siguiente clase. Ahora vamos con las venas. Estas, vamos con su definición, son vasos que se acercan al corazón independientemente del tipo de sangre. La mayoría de ocasiones tiene sangre desoxigenada, por eso se ven más oscuros. Pero no siempre, ya decíamos. Las venas pulmonares llevaban sangre oxigenada al atrio izquierdo. Ya había hecho la hematosis. La vena umbilical lleva sangre oxigenada hacia el feto. Entonces es importante eso, no son las excepciones. Tenemos más venas que arterias, son las más abundantes y también dijimos en clases previas, son las más variables, tienen muchas variantes anatómicas las venas. Y un dato importante, la vena es más distensible, ¿no? O más flexible que una arteria porque predomina la túnica adventicia, en la otra la media, que era músculo. Eso las venas se pueden dilatar más fácil, se pueden expandir, contienen más sangre. En todo momento en el cuerpo, la mayor parte de nuestra sangre no está en las arterias, no está distribuido a la mitad, 50-50. Ven que del 60 hasta el 80%, según algunos libros, está en las venas. O sea, tenemos la mayor parte de la sangre en el sistema venoso. Vamos a clasificar a las venas general, ¿no? Por su posición, por su profundidad en dos.
superficiales, también llamadas suprafaciales, afuera de las fascias, o subcutáneas, ¿no? En relación con la piel. Son las venas que vemos coloquialmente, por ejemplo, en la mano, si vemos nuestro dorso, dorso del pie, en el antebrazo, donde tomamos las muestras de sangre, son las venas superficiales, se pueden observar fácilmente. Y tenemos venas profundas que se llaman subfaciales. Estas venas no se ven y suelen estar cubiertas o protegidas entre los músculos. Sin embargo, hay múltiples comunicaciones, que también son variables entre cada sujeto, entre el sistema superficial y profundo. Esas van a ser las venas perforantes, comunican ambos sistemas. Ahora, esta dualidad de superficial y profundo se estudia a detalle o mejor en las extremidades y en su momento se abordarán. Vamos con la clasificación de venas histológicas, similar a lo que hicimos con arterias. Aquí vamos de regreso. Entonces vamos a comenzar con las más pequeñas. Después de un capilar sigue una vénula. Tenemos dos tipos de vénulas. Primero se forman las vénulas postcapilares y luego estas drenan en las vénulas musculares. La gran diferencia es que la vénula muscular ya tiene músculo liso, por eso el nombre. Mientras que la postcapilar no, solo es endotelio con pericitos. Cabe mencionar que hay un tipo especial de vénula postcapilar en los nódulos linfáticos, antes llamados ganglios. Ya lo abordaremos en la siguiente clase. Esos nódulos linfáticos tienen unas vénulas que les mandan sangre, que se llaman vénulas de endotelio alto. Habíamos dicho que el endotelio por definición es el epitelio de los vasos y es plano simple. Solo hay un endotelio que no lo es. La vénula de endotelio alto tiene un endotelio cúbico, eso es más alto, todos los demás eran planos. Es la única excepción. El endotelio siempre es plano simple, excepto en las vénulas de endotelio alto, que son un tipo de vénulas postcapilares. Bueno, drenan entonces a las musculares drenan a las venas de pequeño calibre, que son las innominadas, no tienen nombre, y esas venas innominadas forman plexos venosos o redes. Ejemplo, si ustedes observan el dorso, no la palma, sino el dorso, la parte de atrás de su mano, van a ver múltiples venas. Si observan el dorso del pie, igual, esos son los plexos venosos, son venas de pequeño calibre que se están juntando. Esos plexos se unen y forman ahora venas de mediano calibre, que son las que estudiamos, ¿no? Las que tienen nombre, ¿no? Puede llamarse profundas, tendríamos igual que se llaman igual que las arterias, venas ulnares, venas radiales, ¿no? Venas braquiales, etc. Las venas de mediano calibre tienen dos características importantes. En los miembros inferiores presentan válvulas. Y además, en las extremidades, o bueno, en general acompañan a las arterias, solo que en sentido opuesto. Y en las extremidades, en las arterias profundas, se les va a denominar venas satélite. En un momento más detallo este concepto. Entonces, venas de mediano calibre en los miembros inferiores, entiéndase en la pierna, en el muslo, la sangre va contra gravedad, tiene que subir, tiene que vencer a la gravedad. Para evitar que la sangre se regrese, hay un sistema de válvulas. Entonces las venas de mediano calibre tienen válvulas unidireccionales, evitan que la sangre regrese. Y van haciendo aquí columnas de presión, bueno, disminuyen la presión de hecho, y permiten que la sangre ascienda. ¿Cómo sube la sangre si va en contra de gravedad? Y aquí ya no tiene el pulso del corazón o el estímulo, ¿no? Aquí es por la contracción de los músculos, una bomba músculo-venosa y las mismas arterias que en un momento vamos a describir. Esas válvulas se pueden clasificar en dos. De hecho, son repliegues de la íntima, se hacen hacia adentro, la túnica íntima, y la podemos clasificar en parietales, están en la pared, como indica el nombre, en el trayecto, y también tenemos válvulas ostiales. La palabra ostium hace referencia a agujero, ¿no? A foramen. Entonces, las válvulas ostiales están justo donde desembocan venas de menor calibre. Cuando están llegando ahí, para evitar que se regrese, ponemos válvulas ostiales. Y las que siguen el trayecto, válvulas parietales. Estas válvulas se pueden vencer con el tiempo. Pacientes sedentarios, con mal estilo de vida, con la misma edad, ¿no? Se empieza a regresar la sangre y las válvulas empiezan a fallar. Entonces las venas se empiezan a acumular, a volver tortuosas, y es a lo que conocemos como varices. Entonces las varices falla de este sistema unidireccional de válvulas
y la sangre se acumula. También decíamos que estas venas de mediano calibre se llaman satélite cuando hay arterias profundas, nuevamente. Por ejemplo, en el miembro superior tenemos una arteria braquial. La arteria braquial se divide en arteria radial y arteria ulnar. Cada arteria, en ese ejemplo que les di, o sea, son profundas, están en la extremidad superior. Esa arteria tiene no una vena, sino dos, van en pares. Entonces las venas satélite son venas pares, o sea, 2 a 1 por cada arteria, dos venas, ¿no?, que acompañan. Si yo tengo una arteria radial, tengo dos venas radiales que lo van acompañando. Si son 3 vasos, van pegaditos. Entonces las venas satélite son venas pares normalmente que acompañan a una arteria, ¿no?, en dirección opuesta, obviamente. Y esto se ve sobre todo en las arterias profundas en las extremidades. Ese paquete de dos venas y una arteria va envuelta en una pequeña fascia que se llama vaina facial, que cubre a las tres, y de hecho en la disección se pueden separar. Esto tiene implicaciones. Por un lado, veíamos acá que estas venas, sobre todo en las profundas, en el miembro inferior, están envueltas en músculo. El músculo contrae o comprime a la vena para que la sangre ascienda. A eso se le llama bomba músculo-venosa. Eso permite que la sangre suba. Por otro lado, las venas suelen ir en satélite acompañando a las arterias. Cuando la arteria se contrae, acuérdense que tiene pulso más bien por acción del corazón, de la sístole, ese pulso como que exprime, ¿no?, y permite que la sangre en las venas se mueva. Y a eso le llamamos bomba arteriovenosa. Y bueno, las venas de mediano calibre se unen y forman las venas de gran calibre, que similar a las arterias, en la adventicia tienen su vasa vasorum, vasos de los vasos. ¿Cuáles son las de gran calibre? Las venas cavas, cava superior, cava inferior, y las venas que los forman. A la cava inferior la forman las venas ilíacas, ilíacas comunes, y a la cava superior la forman las venas brachiocefálicas. Estas son de gran calibre, ilíacas, brachiocefálicas y las dos cavas. ¿Cómo describimos a las venas? Aquí sería lo contrario a la arteria. Las describimos de distal a proximal porque se originan en las partes más alejadas. Vamos a comenzar describiendo venas en los dedos, manos y pies, y de ahí nos vamos acercando al corazón. Entonces se describen de distal a proximal, y eso normalmente es de inferior a superior, excepto ¿en dónde? Excepto en cabeza y cuello. Ahí sería de superior a inferior. Siguiente punto. En las arterias, las ramas se llamaban colaterales. Aquí es al revés. Las venas que llegan a una vena más grande se van a llamar afluentes, y las venas que forman a una más grande se llaman tributarias. Nuevamente, cuando yo tenía arterias, las colaterales eran sus ramitas. Las últimas ramas se llaman terminales. Las venas son al revés. Venas de pequeño calibre forman venas cada vez más grandes. Entonces, lo que en arterias se llama terminales, en venas se llaman tributarias. Un tributo es como dar, ¿no?, como un sacrificio, una ofrenda. Entonces, estas venas se ofrecen, se unen y forman una más grande. Unas venas tributarias son aquellas que al unirse forman una vena de mayor calibre. Sería lo contrario a las terminales en arterias. Las venas que solo drenan, que solo llegan, no forman a la vena principal, solo le dan su sangre, que en las arterias serían las colaterales. En venas se llaman afluentes o también venas de drenaje. Y bueno, ya tenemos la descripción general. Ahora vamos con un tema pues interesante, que es cuando cambia esta configuración. Decíamos arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Hay casos donde no se cumple esto. Por ejemplo, las anastomosis arteriovenosas, que ya decíamos hace rato, evita, no hay capilares, se brincan a los capilares, pasa de arteria a vena directamente. Existen en todo el cuerpo, por ejemplo, en los pulmones, en sistema nervioso, que incluso puede dar patologías, pero ¿dónde es más común? En la piel. Recordemos que la epidermis es avascular, ¿no? En la dermis es donde encontramos estas anastomosis. ¿Por qué? Porque regulan la temperatura. Las arterias son calientes, pasa directamente ese calor hacia las venas, no se pierde. Entonces puede mantener el calor corporal. Es una forma de regular la temperatura. ¿Dónde es
hay una configuración especial. Estas anastomosis en palmas y plantas, cerca de las uñas, también en la región subungual, en la dermis, sobre todo en la reticular, que hay dermis papilar, recibe el nombre, esta anastomosis arteriovenosa se conoce como cuerpo glómico, ¿no? Mioarterial, ¿no? El glomus. ¿Y de qué está formado? Les digo, aquí ya es una configuración distinta. Entonces, en la dermis, sobre todo en la reticular, tenemos los cuerpos glómicos. La parte arterial, pues es una arteriola preglómica, así se llama. Ya sabemos que tiene su endotelio y poco músculo liso, y es muy pequeño ese vaso. Luego, esa misma porción arterial, aquí no hay capilares, se modifica. Esa arteriola se modifica, no es un capilar, sigue siendo con una arteriola modificada, que se va a llamar canal glómico o históricamente canal de Zuckett-Hoyer, que sería el epónimo. Y este canal glómico tiene endotelio y unas células especiales que se piensa son del tipo de músculo liso modificado que se llaman células glómicas. Sería como el músculo liso, pero están modificadas, hasta cambia la forma. Sigue siendo, se dan cuenta, arterias, ¿no? En sí no hay capilares aquí. Después de este canal de Zuckett-Hoyer hay una vena colectora, una vénula más bien. Entonces ya pasamos al sistema venoso. Entonces es un cuerpo glómico que se forma de una porción arterial que tiene este canal y una porción venosa. No existen capilares, se evita esa parte, porque no me interesa intercambiar nutrientes, solo regular la temperatura. Tenemos otra variación a la configuración estándar y muy importante funcionalmente, que es el sistema Porta. Un sistema Porta se define como el paso por dos lechos capilares antes de llegar al corazón. Vamos a entender eso. Normalmente, o en la mayoría de casos, es sistema arterial, ¿no? Arteria, arteriola, capilar, donde se intercambian nutrientes, y luego sistema venoso. Y de las venas llega al corazón. ¿Sí? Entonces nada más hay un paso por capilares. En un sistema Porta pasas dos veces por los capilares antes de llegar al corazón. Tenemos dos tipos de sistema Porta. Sistema Porta venoso y sistema Porta arterial. Sistema Porta venoso, quiero que entendamos la secuencia. Tenemos arterias de gran calibre, mediano, pequeño, ¿no? Arteriola, capilar, vénula. Hasta aquí es lo mismo. Solo que en lugar de que regrese, vuelve a formar capilares. Eso ya es un Porta. Y luego vénula. Y ahora sí regresa al corazón. Sistema Porta arterial. En este caso tenemos arteriola, capilar y en lugar de vénula, otra vez arteriola, capilar y ahora sí vénula y hacia el corazón. Si se dan cuenta, para definir qué tipo de sistema Porta es, nos fijamos en el segundo capilar. ¿Qué tiene antes este capilar? Tiene vénula, entonces decimos sistema Porta venoso. ¿Qué tiene este capilar antes? Una arteriola, le decimos sistema Porta arterial. ¿De acuerdo? Ahora tenemos tres fundamentales, no son los únicos, pero son los más importantes y los más descritos. Y vamos a empezar con el sistema Porta hepático, el más famoso. Casi siempre cuando decimos sistema Porta es sinónimo de esto, pero hay más. Este es venoso, por excelencia, es el principal sistema del cuerpo, no para nutrientes. ¿Cómo se forma el sistema Porta? Vamos con lo macroscópico. El vaso manda la sangre de regreso por su vena esplénica, no spleen, es vaso. Del tubo digestivo, del intestino, están las venas mesentéricas. La mesentérica superior, que drena en la esplénica, y la mesentérica inferior. Estas se unen y forman la vena porta. Entonces, la vena porta la describimos clásicamente como la unión de la esplénica, que viene del vaso, y la mesentérica, ¿no? Puede ser la inferior, a veces la superior, a veces forman un tronco común. La unión de las mesentéricas con la esplénica la conocemos como vena porta. Y la vena porta hepática ingresa al hígado. Esa es la descripción macroscópica. Ahora vamos a entender por qué es un sistema porta. En el vaso hay capilares. Eran los capilares sinusoidales. Acuérdense, es un tipo de capilar, los sinusoides esplénicos. Ya tenemos nuestro primer sistema de capilares. La sangre viaja por la esplénica que se une con las mesentéricas y formamos la vena porta. La vena porta ingresa al hígado
Y al interior del hígado da muchas ramas hasta llegar a los sinusoides hepáticos, que también son capilares. Ya tenemos 2 capilares. Y decíamos, antes de este capilar hay venas, es un sistema portavenoso. Estos capilares drenan en una vénula central que da muchas ramas hacia las venas hepáticas y hacia el corazón. ¿Por qué tiene tantos capilares? Porque hay un sistema porta. Porque el hígado intercambia muchos nutrientes, tanto del vaso como la sangre que viene del intestino. ¿No? Hay hormonas, hay factores, hay vitaminas, entonces es importante que tenga muchos sitios de intercambio. Siguiente sistema, el sistema porta hipotálamo hipofisario. Aclaramos de una vez, no existe la palabra hipofisiario, es hipofisario. Está en sistema nervioso central y también es venoso. ¿Y por qué aquí? Porque pues tenemos la glándula maestra, que es la hipófisis pituitaria, libera muchísimas hormonas. Es importante que tenga, y el hipotálamo le manda señales justo para las hormonas. Requiere mucho intercambio de nutrientes. El hipotálamo, ¿no? Para comunicarse con la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, lo hace por un sistema porta muy pequeño. Tenemos arterias hipofisarias, que hay superiores e inferiores. Estas arterias mandan la sangre a capilares, que es el primer plexo. De ahí la sangre regresa por venas o vénulas porta hipofisarias. Y en lugar de regresar al sistema venoso, vuelve a formar capilares para un segundo intercambio. Y luego nuevamente venas hipofisarias. Entonces vemos, es un sistema venoso. Entonces de las arterias hipofisarias, primer plexo, venas porta hipofisarias, segundo plexo que lo define como porta y luego las venas hipofisarias. Tercer sistema porta, el sistema porta del riñón o glomerular. Aquí hay una representación de un riñón que está cortado. En la parte pues, microscópica, cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, que es la unidad funcional. Aquí estaría si le damos aumento a una nefrona. La sangre llega por la arteriola aferente al glomérulo. El glomérulo son capilares hechos bola, o una masa, un ovillo de unos 30 capilares para filtrar la orina. Y la sangre pasa ahora a una arteriola eferente. Dependiendo del tipo de nefrona, en algunas se dirige directamente a unos capilares. Entonces, de arteriola aferente al glomérulo, esos son capilares, arteriola eferente y nuevamente capilares. Entonces ya tenemos un sistema porta arterial, ¿no? Y de ahí vénulas estrelladas, da múltiples ramas y llega a la vena renal. Existen otros sistemas porta, por ejemplo en el sistema suprarrenal, ¿no? Pero estos son los 3 más importantes. Y bueno, para concluir, 3 conceptos, ¿no? Ya empezando un poco en la anatomía fisiológica, que de hecho tienen más de 500 años de su descripción, algunos de ellos, que nos explica cómo pasa la sangre de un lado a otro. Por un lado tenemos el visa tergo, por otro tenemos el visa fronte y tenemos el visa latere. Algunos ponen vis ad latere, ¿no? Visa tergo es la presión que permite que la sangre pase del sistema arterial al venoso. ¿A qué se refiere? Y vamos a ver este esquema de la fisiología. Nos pone en una línea roja la presión en milímetros de mercurio. Vemos que cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo sale con 120 milímetros de mercurio, de esos los 120-80, ¿no? De presión arterial. Y conforme nos vamos alejando en el sistema empieza a caer la presión. Vemos que ya en los capilares es muy baja. Aproximadamente ya va a llegar hasta los 10 milímetros de mercurio. Si es muy baja, ¿cómo es que la sangre puede pasar de arterias a venas? Esto lo explica el visatergo. La sangre que ya está aquí, que llegó aquí a la arteria ya con poca fuerza al capilar, ahí se estanca, ¿no? Para el intercambio de nutrientes. Y luego viene el siguiente latido del corazón, ¿no? Una presión residual, una última. Y esa última presión empuja a la sangre al sistema venoso. Ese es el visatergo. Siguiente, visafronte. Aquí se plantea otra duda. Si observamos, la misma presión en milímetros de mercurio en las venas va descendiendo. De hecho, ya hacia la vena cava superior y cuando llega al atrio derecho, el atrio derecho es de 0 milímetros de mercurio. Si es de 0, aquí tenemos 0, más bien aquí 0, ¿cómo hacemos que la sangre que está en la vena cava inferior y va contra gravedad pueda llegar? ¿Cómo va a entrar si no tiene fuerza? Entonces aquí entra el visafronte.
nos dice que en el corazón hay un efecto de succión, ¿no? Por un gradiente, una concentración negativa. Se ha descrito de forma clásica que es por la aspiración torácica. Nosotros al meter aire, al hacer inspiración, provocamos un efecto de succión. Esto se vuelve negativo y permitimos que la sangre pase. Hoy en día, y que detallaremos en su momento en una clase aparte, se ha descrito un nuevo componente del corazón, por si les interesa investigar, que se llama fulcro. El fulcro es una estructura que permite el apoyo para que el corazón haga succión. De hecho, ya se plantea a mediano plazo incluir la etapa de succión en el ciclo cardíaco. O sea que el mismo corazón hace este vacío y es lo que permite que la sangre ingrese, ¿no? Hace un efecto de bisafronte, una succión directa. Y un tercer concepto, el bisalátere. Y esto va de la mano con lo que decíamos sobre todo en las venas satélite. Recordamos que son venas que van acompañando a una arteria. El bisalátere indica que la arteria puede transmitir su impulso hacia la vena. Acuérdense que una vena no tiene pulso, lo del corazón, ¿no? Entonces la misma pulsación se transmite, porque están a un lado, directamente a las paredes de la vena. Y eso permite que la sangre pueda avanzar, lo que describíamos como una bomba arteriovenosa. Favorece el retorno venoso, que la sangre regrese al corazón. De esta manera concluimos con sistema cardiovascular.